pregunta, que hoy mismo cuando te hagas esa pregunta, no te vas a reír. ¿Cómo te preparas cuando vas a grabar tu voz en las producciones? ¿Tomas una pausa, no hablas con nadie por una semana? ¿Cómo le haces? Eso es algo bien difícil, porque desde que terminas la última nota y ya sabes que estás listo para poner voz, pues te entra aquello de quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar. Entonces, me ha pasado mucho que no he estado en condiciones porque tengo la voz tomada, porque tengo, ¿sabes? Como te decía, no soy un cantante de profesión y bueno, sabes que uno tiene que estar días de reposo, prepararse bien, hacer todas las cosas bien para poder hacer una exposición de o sea, las letras, todo lo que vas a cantar. Pero a veces para tú poder escuchar, hacer una marca y entras al estudio y cantas algo para después quitarlo. Y me ha pasado en varias ocasiones que he tenido que dejar lo que hago como marca porque realmente, o sea, cuando vas a hacerlo otra vez, no sale con el mismo feeling. El caso del tema Venenosa, del disco pasado, lo grabé para una marca y realmente el que se quedó fue de la marca. Realmente, esto de poner voz hasta el día de hoy, para mí no ha sido un problema. No me ha tomado, no he pasado tanto trabajo porque lo hago a mi manera. No voy buscando patrones que existen, lo hago a mi manera, es una forma muy personal de exponer lo que hago y realmente esta vez me ha dado resultados. ¿Y cómo decides tú? Bueno, mira, hoy voy a grabar o como tú te das. ¿Cómo le haces? Bueno, la semana que viene voy a grabar, o voy a grabar hoy, ahora mismo voy a poner una marca de dependencia, pero eso va mucho con el espíritu, con la cosa, con la naturalidad que tenga en ese momento, con las energías. ¿Cómo funciona la constelación para una figura masculina en todo el sentido de la palabra? Con fuerza, con sentimientos profundos, como es, que se ve una persona sensible. ¿Cómo funciona tener a una manager femenina que a la misma vez es tu señora? ¿Cómo funciona ese trabajo? Algo bien difícil. ¿Es difícil? Sí, algo bien difícil, muy difícil. Cuéntame. Pero pienso que es lo mejor que le puede pasar a un artista. Tienes toda la sinceridad, es lo primero. Puedes dormir tranquilo con muchas cosas que realmente hoy por hoy sabemos que hay muchos artistas que han pasado la de Caín, como decimos aquí en Cuba, con manejadores que realmente hacen cosas muy feas, muy feas. Y por esta parte, todo está bien. En el caso mío, yo tengo una incansable manejadora, pero el problema es cuando tratan de manejarte a ti de nueva forma. Ahí es donde está el problema, que a veces dentro del funcionamiento de tu trabajo intentan darte órdenes y eso es un poco difícil, pero en general el trabajo se hace fácil. Compartes todo el tiempo prácticamente, viajas, conoces el mundo, preparas un trabajo futuro y recoges los frutos para tu familia y realmente es algo bien bonito. ¿Y quién toma la última decisión? ¿Quién la toma? Ella. Bueno, está bien. Cambiando la dirección, ¿piensas tú, y cuidado con la pregunta, ¿piensas tú que la timba hoy día es lo que fue socialmente hablando en el extranjero? La salsa, la llamada salsa. Partiendo de los inicios de la música cubana, yo diría que la timba, bueno, voy a empezar por el baile. El baile es una tendencia que se van modificando y van teniendo actualizaciones a lo largo de los años. Para bien o para mal, en todo el sentido de la palabra, pero
se va actualizando, se va actualizando, se va actualizando. Depende de la música que se ponga. Partiendo de los inicios de la música cubana, la timba, yo diría que la timba es un resumen de muchas cosas. La timba es funk, es jazz, es rumba, es son, es una fusión de todo esto que tiende incluso a complicarse en muchos sentidos. En términos, perdón, ¿en qué términos se complica? ¿Eh? ¿En qué forma se complica? Te explico. Si quieres escuchar un concierto de jazz, vas a Bruno, una sala donde vas a oír música hasta cierto punto complicada. Hasta cierto punto complicada. Fíjate, si quieres escuchar un concierto de Luis Miguel, vas a oír otro tipo de música que está muy lejos de lo que es la rumba Vale. y de lo que es el son. Pero cuando fusionas todo esto para exponérselo al bailador, corres el riesgo de que alguien no te entienda. Decir, bueno, ¿qué disparate es que estoy oyendo? O ¿tendrá sentido esto que estoy escuchando? Sin embargo, para ti, que eres músico, como estudiaste la música, tienes 100% de confianza en que lo que estás haciendo está bien. Sin embargo, para muchas personas es un disparate. Con todas las de la ley, hacemos música para personas que no estudiaron música. Y eso no quita que hagas mala música. Haces buena música para personas que no estudiaron música y realmente es un público que viene a bailar, donde tú no puedes complicarle ciertas y determinadas cosas porque no lo entienden y lo ven como un disparate, aunque sea una obra de arte de un tamaño muy grande. Esto es la timba. Puede ser así, aunque, o sea, la mayoría de los timberos provienen de la rumba como tal, que también se complica, y hay un sector que la entiende en todo el sentido de la palabra, y esto es uno de los ingredientes que tiene esta palabra que realmente caracteriza la música cubana de hoy en día. Salsa, ajo, cebolla, pimienta negra, me gusta un poco la pimienta negra, puré de tomate, eso es salsa. Eso es salsa. Pero para muchas personas resulta un nombre interesante y ponérselo delante de la música cubana de todos los tiempos, de todos los tiempos. Realmente hay cosas que no engranan en todo esto, pero realmente el final de todo esto es que es música cubana. Es música cubana. Es música cubana, Siempre música fue cubana música cubana que se ha defendido en Venezuela, que se ha defendido en Puerto Rico, que se ha defendido en Colombia, que se ha defendido en todas las partes del mundo. Hay un disyuntivo con esto, bueno, y hay gente que piensa mal, pero yo estoy agradecido de todo lo que han hecho los boricuas por la música cubana. Incluso a veces ellos ni lo reconocen. Hay muchos que sí, hoy por hoy lo reconocen. Tengo muchos amigos boricuas. Ahora mismo estuvimos en Puerto Rico, hicimos un concierto increíble donde muchas personas se identificaron. Z93. Y estoy muy contento con este concierto. Hay otros que no lo reconocen, como hay muchos que no lo reconocen. Pero bueno, incluso estoy agradecido hasta con los que no lo reconocen, porque realmente han hecho un aporte por la música cubana. Realmente todo esto es música cubana. Bien. Volviendo así a unos minutitos atrás, donde tú decías, bueno, que hacer música complicada, qué sé yo. Yo te voy a ser muy honesto. Yo no entendí la labor de los tecladistas hasta que te vi en vivo. Yo lo decía en el CD, y bueno, son tanto y tanta gente, y qué sé yo. Pero hasta que no te vi en vivo, dije, no, seguro. ¿Entiendes? Seguro, míralos ahí. En el CD
no sé por qué, no pude apreciarlo, pero en vivo sí. En vivo yo dije, ya, por supuesto, mira, pim, pam. Sí lo escuchaste. Lo que pasa es que no te diste cuenta de muchas cosas. El ensemble está tan correcto, modestia de parte, que a veces pasa, ¿entiendes? Eso A veces pensé, pasa y no te das cuenta, pero está el trabajo de la guitarra, esa. el trabajo de la guitarra fundida con timbres de teclado, cosas que no puede hacer un tecladista a dos manos, que tienes que duplicarlo, cosas que hace el saxofón, realmente, que en vivo el otro tecladista la refuerza. Bueno, realmente el trabajo de los teclados, incluso este disco está muy interesante. Fundimos timbre con la guitarra, fundimos timbre con los metales. Hicimos un trabajo bien bonito con el teclado en este disco. Eso, esta es la parte donde se ve la fusión. Esta es la parte donde la música de Alexandre Abreu tiene un poco esta timba que mucha gente piensa que es un disparate, pero ¿Piensa? realmente a veces tomamos estos elementos para darle un poco de belleza a esta música, que realmente es lo que tenemos y tenemos que ir actualizándolo poco a poco, para poder competir con todos estos géneros que están hoy por hoy entrándole a la juventud con tanta facilidad y con tanta fuerza. Dime, de nosotros, Somewhere, venimos en esta ocasión y en noviembre a preparar un documental en Cuba de los músicos cubanos que se educan aquí, alcanzan un nivel, vamos a decir, algunos altos, algunos no tan altos, pero igual, y emigran al extranjero y luego comienzan a regresar luego de tantos años a Cuba, ya sea a visitar, a hacer producciones, a vivir 3 meses, a vivir 6 meses. ¿Cómo te sientes tú cuando tú te enteras que compañeros músicos, no, fulano se fue para allá? ¿Cómo te sientes tú, el ser humano, Alexander? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo soy uno de los músicos que vino. Yo regresé. Y en la época donde lo hice, había pocos músicos que tenían una visión de estos tiempos. Ejemplo, algunos de los músicos que trabajan con Habana Abierta, el caso de Kelvin Ochoa, uno de mis grandes amigos, que estuvo un tiempo por España y ya estaba en Cuba en esa época. El caso de Raúl Torres, el caso de Raúl Paz, que también estuvo por Francia y regresó a La Habana buscando darle el toque de cubanía que realmente falta cuando uno vive fuera de Cuba. ¿No? Realmente para crear no es lo mismo. Pienso que cuando ahora la primera despunta, eh, se creó una estampida de músicos, eh, de músicos que estaban radicados fuera de Cuba y repatriándose, buscando la manera de venir a Cuba por una segunda oportunidad de exponer la música, todo música, realmente, que es la parte más importante. O sea, y pienso que mucha gente se dio cuenta de que exportar lo que eres viviendo en otro país, pues realmente cuesta mucho trabajo. Conozco el caso de muchas personas, muchos músicos que tienen una carrera impecable, que han sido músicos muy grandes en este país, que tienen un currículum increíble fuera y dentro de la isla, que han hecho discos de música cubana fuera de Cuba y no han tenido ni un resultado así. Sin embargo, han llegado de regreso y en poco tiempo han logrado hacer un, un trabajo que realmente empiece a notarse en el mundo entero. Pienso que esa es la razón más importante por la que hoy estamos regresando y me siento feliz de haber
eh, de haberle hecho ver a muchos de mis compañeros que realmente para hacer música cubana debemos vivir en Cuba. Yo en mi orquesta tengo mi tecladista, vivía en España y lo traje de vuelta. El trombonista que está trabajando conmigo ahora vivía en Dinamarca y lo traje de vuelta. O sea, son cosas que realmente me ponen muy contento y bueno, espero que todo ese talento de músicos que no están viviendo en Cuba encuentren un, una esperanza de poder exponer la música que hace desde la isla, porque eso sería perfecto para nosotros y realmente el futuro inmediato de lo que estamos haciendo tendría un nivel mucho más fuerte. Tremenda responsabilidad traerte músico, ¿ah? Tremenda confianza que tienen en ti. No, yo pienso eso, yo pienso que la gente te confía. O sea, no tan solo el público te confía, ¿no? Y te lo acredita. Es tu honestidad. O sea, yo personalmente pienso que tú eres una persona muy honesta Realmente, y se siente. Por eso te pregunto las letras, porque uno se identifica con las letras, ¿entiendes? Y las letras, como tú me acabas de decir, en la última producción, la mayoría de tu autoría. Sé que estarás en Europa ya mismo, ya mismo. ¿Cómo van los preparativos? Dios mediante. ¿Cómo van los preparativos para la gira? Preparándonos, ya estamos hoy mismo tuvimos ensayo, ya montando las últimas canciones del disco que estaban sin cobrar vida, ¿no? En el escenario y bueno, estábamos montando, dando los últimos toques y preparando una gira que yo sé que va a ser importantísima porque el disco en muy poco tiempo ha tenido un alcance increíble y bueno, estoy muy contento con el resultado, muy contento con el resultado. Eh, es el premio más grande que podemos tener. Yo defino las composiciones, la música que tú haces, como una timba inteligente y no es no es quitarle mérito a la otra gente, es darte mérito a ti. De verdad, honestamente, yo pienso, y bueno, vamos a hacerlo directo, yo pienso que comercialmente tú has apretado las llaves donde hay que apretarlas a la cantidad de presión para que sea más fácil, más digerible. Porque yo pienso, no es que yo soy un erudito en la timba, no, yo no soy erudito en nada, pero uno más o menos va escuchando y dice, sí, pero no, está complicada la cosa. Pero yo pienso que con tu inteligencia y la de los compañeros que tocan contigo, que ustedes han sabido hacer un buen balance donde el músico que va a ver la orquesta o que le escuche, no, el bailador, oh, la cosa está, ¿es así o me equivoco? Estás en la dirección correcta y ese balance incluso se extiende un poco más para allá. ¿Entiendes? Se extiende un poco más para allá cuando un negro de estos, de los que va a la tropical, tiene tremenda guapería y dice, yo, ¿qué clase de guapería tiene el negro ese? Y una niña de 15 años dice, ay, qué bonito. Ese puente es mucho más difícil todavía de lograr realmente y existe, ¿sabes? Sí, sí. Existe. Hay quien sabe darle música a esto y hay quien sabe darle música a esto, pero lograr ese puente, ese lazo, es bien difícil. ¿Y cómo lo has hecho? Una poesía urbana, diría yo, un mensaje positivo, sobre todas las cosas positivo, el mensaje. Hay mucha violencia hoy por hoy, en muchas de las agrupaciones que están defendiendo la música cubana. Y realmente pienso que eso fue una tendencia que se desarrolló en los años 90 con una polémica X y que muchas personas intentaron eh, eh, a trascender con este estilo y realmente hacemos música para quitar el estrés, hacemos música para llevar un mensaje con las canciones, las personas se identifican, dedican las canciones a las personas que quieren o a las que no quieren, independencia de cómo vaya la situación. Realmente la música debe tener un mensaje positivo todo el tiempo y esto es lo que hemos hecho a lo largo de 10 años de trabajo. Bueno, Alexander, yo sé que el tiempo apremia y no es la lotería. Y me gusta hacerle dos preguntas específicas a casi todo el mundo.
¿cuál ha sido el desastre más grande que tú como músico has vivido, ya sea en la tarima o alrededor de un concierto? ¿Qué se te viene a la mente cuando uno te dice, oye, ¿cuál ha sido el desastre más grande? Te lo puedo decir porque me marca, y fue precisamente en Alemania. Fue precisamente en Alemania, no te sé decir exactamente en qué año fue, pero fuimos con Gerardo Alfonso, uno de los trovadores, fuimos con una banda dirigida por el maestro Juan Manuel Ceruto. Y en uno de los conciertos, tocábamos, la música estaba bastante difícil, y en uno de los conciertos empecé a tomar en el camerino. Y empecé a tomar, sabes que hay esos días que la bebida te cae mal, ¿Es eso? de gratis, así. Y bueno, cuando subí al escenario, no sabía ni si, no sé, era una trompeta o un... Realmente fue un desastre lo que hice ese día. Bajé del escenario llorando. No sabía cómo iba a mirar a Ceruto llorando. Y bueno, me sirvió de mucho eso. Me sirve, fue negativo lo que pasó, pero realmente me sirve para saber que eso nunca más podía pasar. Ese fue el desastre más grande que tenía. Y la cosa más bella que te ha pasado. Bueno, eso tengo que dividirlo, y tengo que multiplicarlo, tengo que sumarlo y tengo que menos restar, tengo que decirte que cada vez que me paro en un escenario y veo eh, la juventud cantando las canciones, identificándose con lo que hago, ese es el premio más grande que puedo tener. Eso es lo más grande que me ha pasado en la vida. Realmente trabajé en muchas agrupaciones con resultados importantes. Hice giras, me identifiqué, aporté, pero nunca me imaginé de que me iba a sentar en una noche, iba a terminar una canción y que en unos meses miles de personas iban a estar cantándola. Realmente eso es lo más lindo que me ha pasado. Bueno, mi gente, Alexander va a reponer esa anécdota que pasó hace muchos años atrás. Él regresa a Alemania, el 17 de junio va a estar en Berlín, el 30 va a estar en la ciudad de Zúrich, en Suiza, y el 20 y tanto va a estar en Berna, en Suiza también. Allá nos vamos a ver en Berlín y en Berna, vamos a estar allí contigo. Amigas, amigos del canal de Somewhere, vamos a dar la clase a Alexander. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.